Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Centro Manresa. Es un gusto poder compartir con ustedes esta hermosa oportunidad. Me presento, yo soy Rogelio Melgarejo, soy jesuita de Paraguay. Actualmente estoy en la etapa de magisterio, vivo en Asunción. Guardo con gratos recuerdos el tiempo en que me tocó vivir en Córdoba, allá por el año 2018, así que me siento como en casa con ustedes. Les agradezco esta oportunidad y, y bueno, seguimos este proceso de la experiencia Manresa. En el primer encuentro teníamos la invitación de ponernos en camino hacia nuestra propia interioridad, en camino con Ignacio hacia la interioridad de cada uno, mirando lo que fue su experiencia de conversión. En una segunda oportunidad tuvimos la invitación de ponernos en camino con Dios, mirando la experiencia en Manresa, aquel año y medio de Ignacio que fue muy marcante en su vida espiritual. Y hacemos un salto y nos vamos a París, en ese tiempo de estudios, donde vemos a Ignacio en la universidad. Y, y en esta tercera propuesta, en este tercer encuentro, vamos a aproximarnos a Ignacio en su experiencia de amistad con otros. Vamos a ponernos en camino con otros. Así que en este encuentro, esta es la invitación. A modo de composición del lugar, te invito a que te sitúes en París, en ese tiempo donde Ignacio va fraguando una linda amistad con Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, eh, y muchos otros con quienes luego va a fundar la Compañía de Jesús, ¿verdad? De hecho, el, el cimiento, podríamos decir, o la experiencia fuerte surge de esa experiencia de amistad. Y me gustaría como que como primer punto, como primera cuestión, eh, mirar la disposición de Ignacio para la amistad. Eh, Esto es sumamente interesante, ver no solamente en París, sino mirando a Ignacio así como de manera global. eh, Vemos a un hombre con una capacidad afectiva profunda, con un trato humano cálido, en términos actuales podríamos decir con una capacidad de empatía, de siempre de ponerse a disposición de otros. Y esto lo vemos en su etapa todavía de antes de su conversión. Se lo ve como alguien que tenía muchos amigos, amigos de correrías. eh, Luego en su etapa ya de peregrino, una capacidad para las relaciones humanas. Al mendigar, al pedir, al negociar, era alguien que tenía trato con los demás. Entonces esta disposición es como un primer elemento que te invito a que puedas mirar en tu propia experiencia. Eh, ¿Cómo son tus relaciones humanas? O dicho de otra manera, eh, ¿cuál es tu trato con los demás? Tu disposición para abrirte hacia los demás. Esta capacidad que vemos en Ignacio es lo que le dispone siempre a estar eh, atento también a las necesidades de los otros. Entonces, esta actitud después que vemos en varias descripciones que hacen de él, por ejemplo, en un escrito dice, era un hombre de exuberante capacidad afectiva, era alguien, otro apelativo, decía un hombre que nunca tuvo odio hacia ninguno, inclusive hacia sus enemigos. Recordemos, por ejemplo, en la batalla de Pamplona, no es que tiene odio hacia los otros, sino él tiene un apasionamiento por los proyectos en los que se compromete y sabe tratar los ánimos de los hombres, de las personas, no hace diferencia de ningunos. Entonces son como disposiciones que él tiene. Es un tipo que sabe mediar, que sabe
conciliar, entonces muy sagaz. Así que esas disposiciones también nos pueden ayudar a nosotros a reconocer en nuestra propia vida cómo son, cómo es nuestro trato con los otros. Una segunda cuestión que, que podemos ver en ese proceso de relación con otros es el, el giro que él tiene en su propia vida. Si vemos a Ignacio en su etapa de conversión, con el solo deseo de entregarse a Dios, a su vida, en el servicio, pero él solito. Entonces su único deseo era ir a Jerusalén, vivir allí como mendigo, sirviendo, pero solo. Pero, pero ese deseo se va transformando en el camino y va sintiendo una emoción de querer compartir con otros compañeros este mismo deseo de servicio y de entrega total al Señor. Y tal es así que en España él va a tratar de reunir a unos compañeros. El primer grupo, que fue un grupo que no cuajó, que como que también eso le significó un cierto sabor a fracaso. Y, y allí podemos también preguntarnos, te puedes preguntar vos, eh, los fracasos en tus relaciones de amistad. eh, También muchas veces el aprender a respetar los tiempos de los otros. Ignacio estaba súper apasionado con el proyecto que tenía, pero a lo mejor sus compañeros, los primeros a quienes él les compartió este deseo de ir a Tierra Santa, en sus procesos a lo mejor todavía no eran los mismos que Ignacio. Y él eso va a ir descubriendo a lo largo de su vida, que cada uno tiene su tiempo, tiene su proceso, sus propias experiencias. Podríamos decir que él aprendió a respetar la libertad de los demás también. Y eso es un elemento sumamente importante a la hora de entablar amistades, de poder darle tiempo a los demás. A lo mejor yo estoy viviendo un momento y el otro no necesariamente tiene que estar eh, imbuido de lo que yo estoy viviendo, sino que justamente el quiz de la cuestión es poder acompañarnos en ese camino, poder sabernos escuchar, poder empatizar con los otros. Entonces, esto es lo que la experiencia de los años le va dando hasta que en París un segundo grupito que él intenta reunir vuelve a fracasar. Hay un caso de unos estudiantes con quienes él empieza a entablar una relación de amistad, de profundidad, a quienes él le da los ejercicios y que tienen una experiencia de conversión tan grande que fue todo un escándalo en la universidad. Le valió a Ignacio un montón de persecuciones. Entonces él también allí como que se va calibrando en este sentido de ir respetando los tiempos de los otros. Hasta que podríamos decir un tercer intento aparece ya con la relación que él va formando con Pedro Fabro, Francisco Javier y los primeros compañeros con quienes finalmente va a fundar la Compañía de Jesús. Y, y allí es donde vemos también una enseñanza importante que nos deja Ignacio, que la amistad toma su tiempo, eh, es lenta, es frágil y, y donde el corazón de esa experiencia es la confianza, la, la paciencia, la libertad, dejarle ser al otro otro. Y, y bueno, algo que caracteriza a la experiencia de Ignacio en París y la amistad que profunda que fraguó, que se dio, que cuajó con los primeros compañeros, a tal punto que él los describe en sus escritos como mis amigos en el Señor. Y ahí está una clave importante
que le da sentido a esa amistad. La amistad es una dimensión humana, es una experiencia humana, profundamente humana, que, que tiene en Ignacio unas raíces en Dios. Y esta es una clave central, porque lo que van compartiendo estos compañeros es esa atracción que van sintiendo por el Dios de Jesús, cada uno desde su propia historia, desde su propia experiencia. Ignacio le va dando los ejercicios a todos ellos, pero lo que comparten, lo que los une, ya no es solamente ese afecto mutuo que se van teniendo, esa calidez humana que los caracterizaba, sino que la experiencia de conocer personal, íntimamente a Jesús, de apasionarse por el proyecto y por la propuesta, por el modo de ser de Jesús, y eso se traduce en un deseo de querer compartir esa experiencia con otros, que todo ese grupo va sintiendo. Entonces también Ignacio va reconociendo en su propia experiencia, en su propio camino, cómo quien une la amistad, quien le da sentido a esa amistad es Dios. Entonces, de allí lo que implica ser amigos en el Señor, ¿no? Que les quiero leer cómo Diego Laínez, uno de los primeros compañeros, describe esa experiencia de amistad en el Señor. Uno de sus escritos dice: de tantos en tantos días nos íbamos con nuestras porciones a comer a casa de uno y después a casa de otro, lo cual, junto con el visitarnos a menudo y escarlentarnos, o sea, animarnos mutuamente, creo que ayudase mucho a mantenernos. En este medio tiempo, el Señor especialmente nos ayudó así en las letras, en las cuales hicimos mediano provecho, enderezándolas siempre a gloria del Señor y a útil del prójimo, como en tenernos especial amor los unos a los otros y ayudarnos también temporalmente en lo que pudimos, es decir, ayudarnos materialmente. Aquí quisiera pararme y decir, y preguntarte y poder plantearte también las dimensiones de tu caminar con otros. Porque en esta descripción que hace Laínez y que se ve en la experiencia de Ignacio de Loyola y del grupo de compañeros, hay un elemento importante. Él dice: nos íbamos cada uno con nuestras porciones a comer a casa de uno y luego de otro. Es decir, este sentido de que cada uno iba poniendo de lo que tiene y puede. Esto lo vemos en los ejercicios espirituales también, que el amor es comunicación de ambas partes y cada uno pone de lo que tiene y puede. Esto es también en la amistad. Cada uno va dando de lo que tiene. Cada uno se ofrece a sí mismo en esa relación mutua. Y esto es lo que da sentido, lo que atrae, lo que anima, lo que ayuda. Iban compartiendo y se animaban mutuamente. Esta es otra cuestión también, ¿verdad? De cómo nos vamos animando mutuamente en la amistad. Eso es lo que agradecemos de nuestros amigos, el que nos escuchan, el que nos animan, el que puedan tener una palabra de consuelo, el que también nos ayuden a enderezar el camino, y a veces tenemos tensiones tremendas, tiempos de distanciamiento, discusiones, pero lo que uno agradece es esa sinceridad, esa transparencia, ese poder realmente sentir que el otro me acompaña y poder sentir que yo acompaño al otro y que le aporto a su vida. Luego, la ayuda mutua a mantenerse, ¿verdad? A compartir no solamente tiempo, afecto, sino también eso se traduce en un compartir material, digamos. En este sentido, ellos compartían estudios, se ayudaban mutuamente. El bien, o sea, que le vaya bien a uno, era la alegría del otro.
eh, se iban preparando para servir a otros también. Esa es otra dimensión importante que vemos en Ignacio, que vemos en sus compañeros y que también nos debe animar a nosotros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo nosotros vamos viviendo nuestras relaciones y nuestra amistad en este sentido. Y otro momento importante que me gustaría destacar en esta experiencia de amistad de Ignacio y de sus compañeros es esta capacidad de ir forjando juntos un proyecto común. Eh, entonces, Ignacio ciertamente era el motor, era el alma de la fiesta, podríamos decir. Era quien ponía, quien animaba y acompañaba, pero no se trataba solamente de él. Esto hoy podemos también pensar nosotros. Muchas veces nos damos cuenta que ciertas amistades o que ciertas relaciones eh, siempre la cosa gira en torno a mí, a mi ego, a lo que yo puedo decir, a lo que yo le puedo aconsejar, a lo que yo le puedo aportar, pero siempre como que está en mí la cosa. Y en la amistad no necesariamente es así. En la amistad no es así. Siempre es mutuo. Y si bien hay características, modos de ser, Ignacio tenía una personalidad arrolladora y era el mayor, por otro lado, pero los otros también ponían, aportaban y, y se iban comprometiendo en un proyecto común. El deseo, en este caso, estando en París, el deseo de ir a Tierra Santa. Y si no salía eso, si lo de Tierra Santa no cuajaba, entonces de ponerse a disposición del Papa para lo que él diga. Pero a lo que voy es esta, este tener en común un sueño, un ideal, un proyecto, de poner todo de sí para algo que es en función también de una misión. Y bueno, quién más, quién menos, mismo en el centro Manresa tenemos nuestras comunidades de apostolado, tenemos compañeros de misión. Entonces, no solamente estamos, vamos como que a aportar nosotros para, para ese proyecto, sino que cómo crecemos humanamente entre nosotros en función de un proyecto común. Y allí, cómo vamos deliberando, cómo vamos haciendo ese discernimiento de ese proyecto, de cómo lo vamos a concretar y llevar adelante juntos. Porque no se trataba de que Ignacio les imponía su proyecto a los demás, sino que iban compartiendo, iban descubriendo que era un proyecto de todos y que todos estaban embarcados en eso. Y el deliberar juntos se convierte en una experiencia de amistad. Es lindo poder darte un tiempo para hacer memoria de esos momentos en los que con tus amigos de apostolado, con tus compañeros de grupo, eh, se han puesto en una búsqueda común, a pensar la cosa, a ver cómo la hacemos, eh, lo que decimos también el trabajo en equipo. eh, y allí muchas veces nos toca discutir, nos toca deliberar, nos toca decir, bueno, mira, yo siento esto, me parece que no, y descubrir juntos lo que Dios pide al grupo, a la comunidad. Esto es lo que pasó en la deliberación cuando ellos definitivamente dicen, eh, vamos a formar un grupo estable, eh, y si no sale lo de Tierra Santa nos disponemos para el Papa. Pero decidir juntos, y allí se hace también, se forja una amistad en el Señor. Eh, y ahí vemos a Ignacio con una profunda facilidad para la comunicación, una disposición generosa para la escucha, una comprensión sincera, sin reservas. eh, y estas son características que hace a la amistad.
Entonces, eh, la experiencia de amigos en el Señor que se fue fraguando en París es una simbiosis de una experiencia de fe, pero también de una experiencia profundamente humana, que como decíamos, implica tiempo, proceso, encuentros y desencuentros. A Ignacio no le fue fácil esto y tuvo también experiencias anteriores de fracasos, de compañeros que él fue reuniendo, pero al final no, no habían como que nos había dado este deseo que él tenía de formar un grupo y compartir con ellos una misión, como había ocurrido ya en el tiempo de París, con los primeros compañeros. Entonces él va aprendiendo de esas experiencias. Y, y bueno, me gustaría sacar algunas luces de esta experiencia. Podríamos decir, la primera, quizás yo eh, que encuentro, que descubro, es que la amistad es eso, es un proceso eh, delicado, lento, frágil. eh, Como recién decíamos, sabemos que el primer grupo donde en la autobiografía podemos encontrar, por ejemplo, o en otros escritos, Calixto, Careaga, Cáceres son los primeros compañeros en España, con quienes compartió mucho y con quienes él fraguó una linda amistad, pero no alcanzó el último objetivo de constituirse en un grupo estable de amigos. Y en algunos escritos se encuentra que escribe, por ejemplo, Polanco, que es uno de los también de los jesuitas ya de la primera generación, dice, refiriéndose a esa experiencia, dice, fue como un parto primerizo para Ignacio. Eh, y esa experiencia significó para Ignacio aprender a crecer en libertad interior, a reconocer que la verdadera amistad toma tiempo, es recíproca, depende de ambas partes. Y, y te invito a pensar que también en amistades fallidas, en experiencias que de repente nos dejó un sinsabor o de repente no fue lo que uno esperaba o el tiempo fue diluyendo esa relación. Y allí muchas veces uno quiere buscar culpables o quiere decir, mira, yo puse todo de mí, pero el de la otra parte faltó. A veces sencillamente la cosa no se da, porque la amistad también es don, es regalo, es trabajo. Así que a veces las cosas no cuajan. Y bueno, ¿cómo es nuestra reacción también ante eso? Eh, y aprender a respetar profundamente a los demás en sus decisiones. Ignacio eso fue lo que aprendió con este proceso donde amistades que no se pudieron dar. Lo segundo que nos da luces de todo este recorrido, digamos, de Ignacio, de su disposición para la amistad, de cómo fue dándose en París esa amistad con los primeros compañeros, es que en la amistad lo que prima es el amor y la libertad. Eso es fundamental. Eh, Uno tiene que ser libre, tiene que crecer en esa capacidad de aprender a soltar situaciones, aprender también a decir las cosas en su momento, en su lugar, según sus modos, eh, a dejar partir a las personas, a respetar el proceso del otro. Muchas veces nos puede pasar que nosotros estamos viviendo una situación y nuestros amigos, las personas con quienes compartimos, están en otras. Y les exigimos que nos comprendan y que se pongan en nuestro lugar. Y, y a veces no se da eso, pero no por eso no haya amistad. Entonces ahí implica mucho de libertad interior. O a veces nosotros tampoco nos damos cuenta de la procesión interior que está ocurriendo en nuestros amigos.
quizás sí es una llamada de atención para eso, para estar más atentos, para como que a, a tener cuidado. Eso es también parte del conocimiento profundo, personal, hacia las personas con quienes nos ponemos en camino. Y allí viene este otro costado que es la experiencia de amor, porque cuando uno ama a alguien de verdad, con sinceridad, quiere lo mejor para el otro, quiere su bien, y que le vaya bien a mi amigo es que me vaya bien también a mí. Y me siento contento por eso. Entonces, es esa relación de libertad y amor que la amistad nos regala y que en Ignacio lo vemos muy patente. Eh, una, un amor también para poder corregir lo que hay que corregir, decir, hacernos críticas constructivas. Entonces, esa es una segunda dimensión importante. La tercera, que es lo que decíamos, eh, que describíamos un poco cuando hablábamos de la deliberación, es el tema de embarcarse en un proyecto común, caminar con otros hacia un horizonte de misión, de proyecto compartido, de sueños que uno va fraguando con otros y construyendo con otros. Y Ignacio claramente busca amigos para el apostolado. Esa es siempre su tendencia. Entonces, pero esto no excluye de ningún modo esta relación amistosa, gastar el tiempo también con los otros, lo que describíamos, lo que leíamos de la Inés, que él decía, bueno, se visitaban, comían en la casa de uno. eh, Podés pensar también vos las veces bueno, me voy a tomar un mate con mi amigo, me voy a dar un tiempo para salir a caminar con tal o cual persona, el tiempo que dedicamos a otros. Y eso es importante, pero la amistad profunda que Ignacio fue fraguando no era solamente ese quedarse eh, allí entre esta relación de personas, sino era en función de un proyecto que ambos compartían, la misión, el apostolado, el proyecto común que tenían. Entonces, es como que mutuamente se va alimentando. Y, y no sé, es obvio cuando, o nos pasa, y es muy lindo, que es distinto pensar que vamos a ir a gastar la vida por servir, pero lo hacemos con nuestros amigos. Y no lo hacemos con extraños, no lo hacemos con alguien con quien no nos entendemos. Es lindo el servicio que se hace, pero no cuajaría, y eso es lo que le dio fuerza e impronta a la Compañía de Jesús, que nacía en París y que luego se pone a disposición del Papa, que eran amigos de verdad. Y esa es lo que podemos decir que es una amistad con, o es unirse con para poder servir. Y ahí viene como que una tercera enseñanza, lección, luz que podemos descubrir, que nos hacemos amigos para, además de hacernos amigos con otros, nos embarcamos en proyectos con otros, también la amistad tiene un para, tiene un fin, eh, y esta es, por decirlo así, la amistad que está en función de poder servir a los demás y de hacernos amigos de esos a quienes servimos. Y esta es algo muy bonito que tiene Ignacio y que descubrimos en una expresión muy linda que él en una carta escribe. Él dice, hacernos amigos de los pobres es hacernos amigos del Rey Eternal. De alguna manera, hacernos amigos de aquellos a quienes servimos. Cuando vamos al apostolado, cuando tenemos una misión, cuando servimos a las personas, no se trata solo de ir y hacerles un bien,
porque no es algo que se impone, el servicio se ofrece, se dona, y el otro acoge o no lo que le ofrecemos, ¿verdad? Pero nuestro gesto es siempre de ofrecimiento. Pero además de ese ofrecer, es muy bonito pensar que también nos hacemos amigos de esas personas al escucharles, al compartir, no sé, pensar en las misiones que con el grupo misionero lo podemos hacer, que en el barrio, en donde estemos. Y, y esa experiencia es la que de alguna manera nos hace amigos, personas cercanas a quienes servimos, ¿verdad? Entonces esta es como una dimensión y una luz que nos enseña Ignacio. Él se hacía amigos de aquellos, se hacía amigo de aquellos a quienes él ayudaba, y les ofrecía ayuda. De hecho, su mayor deseo era ayudar a las almas, ayudar a las ánimas, decía él, pero hoy podemos decir, su mayor deseo era eh, humanizar, era ofrecer ayuda para que el otro crezca. Entonces, y en eso se hacía amigo, ¿verdad? Eh, Quizás uniendo este primer sentido de una amistad con otros, o de unirnos en un proyecto con y de un proyecto para servir a otros, y de lo que va surgiendo ahí, eh, lo que sustenta en Ignacio y en sus compañeros una amistad profunda es el compromiso que tienen en ese proyecto. Esta otra enseñanza que podemos sacar de esa experiencia de amistad de Ignacio. Eh, Ellos sienten un profundo compromiso con lo que hacen. Y también nos podemos preguntar cuán comprometidos estamos en los proyectos en los que estamos embarcados. ¿Qué compromiso yo siento, asumo con el lugar donde estoy trabajando, con las personas con quienes estoy trabajando? Eh, ¿Cuán amigos somos con quienes vamos llevando adelante los desafíos apostólicos de nuestra misión? Y finalmente, una linda enseñanza o una linda experiencia que se descubre en todo este trayecto es que Ignacio se siente atraído por un Dios que es relación. Nosotros creemos en un Dios que es Trinidad, que es comunión de amor, que es relación. Nuestra vida está llamada a la relación con otros. Y de esa experiencia profunda de sentirse en relación con Dios a tal punto que en los ejercicios espirituales Él dice que, que el coloquio se ha de hacer como un amigo habla a otro, o en otras partes dice como un amigo da consuelo, ánimo, así también es Dios con nosotros. Entonces, de esa experiencia profunda de amistad, de relación que él tiene con Dios, es también lo que le da sentido a su amistad con los demás, ¿verdad? Y la amistad es como mutuo, la amistad que él tiene, que ellos tienen entre sí, que Ignacio tiene para con sus amigos y compañeros, es fruto y es reflejo de esa amistad de Dios con nosotros, ¿verdad? Dios puso su tienda en medio de nuestra existencia, se puso a peregrinar, a caminar con nosotros, se hace amigo de la humanidad, cercano al sufrimiento de los otros. Y esto Ignacio lo capta profundamente y es lo que hace que él también quiera entregar todo por sus amigos. Como dice Jesús en el Evangelio, eh, los llamo amigos, comparto mi proyecto con ustedes, comparto sueños, cansancio, anhelos, frustraciones, eh, y juntos tenemos una misión y un proyecto. Esa es la profundidad, la densidad que descubrimos en Ignacio de Loyola y su experiencia que nace, que tiene como síntesis el tiempo en París.
A modo de cierre, te invito a que puedas, no sé, en esta oportunidad hacer una memoria agradecida por tus amigos. Ayer celebrábamos el Día de la Amistad y, y es una bonita oportunidad para agradecer por tus amigos, ponerte a pensar tu relación con ellos, tu peregrinar con otros, la misión en la que estás embarcado, los proyectos que tenés. Es una linda oportunidad para abrir el corazón y decir, bueno, ¿cuáles son los nombres que me habitan, los rostros, las historias, las anécdotas? ¿Qué, qué nombres surgen? ¿Y qué nombres enriquecen tu experiencia, tu vida, tu caminar? Y, y a quienes también vos enriqueces, a quienes también vos podés dar, para quienes vos sos luz en medio de su caminar. Que, que esta experiencia Manresa y este tiempo de meditar, de orar, de agradecer por tus amigos, sea realmente una linda oportunidad de encuentro con el Señor. Mucho ánimo.